No puede ser. ¿Qué significa esto aquí arriba? No todo en este vuelo es lo que parece. Hay verdades ocultas. El murmullo de los motores envolvía a la cabina del avión en un zumbido constante. Era un vuelo transatlántico de más de 12 horas, con destino a Nueva York. En primera clase, los pasajeros disfrutaban del silencio selecto de quienes podían pagar por él. Copas de vino francés, asientos que se convertían en camas, auriculares que cancelaban el mundo. Ahí viajaban empresarios, políticos y herederos, cada uno ensimismado en sus negocios y preocupaciones. En el asiento 1A se encontraba Alejandro Márquez, un hombre de poco más de 50 años, conocido como el rey invisible de la tecnología. Había construido un imperio de software y telecomunicaciones que lo había convertido en multimillonario. Sin embargo, su rostro estaba tenso. Sus ojos, acostumbrados a brillar con frialdad, ahora mostraban impaciencia. Frente a él, en un Moisés improvisado junto al asiento, estaba su hijo Gabriel, de apenas 6 meses. El pequeño lloraba con una fuerza desgarradora, incontenible, como si algo en su interior se resistiera a la calma. A su lado estaba la niñera contratada, una joven nerviosa que trataba de mecer al niño sin éxito. Sacó un biberón, lo agitó con manos temblorosas, pero el bebé lo rechazó con un llanto aún más desesperado. Alejandro, crispado, soltó un murmullo que sonó casi como una orden militar. «Hazlo callar. No puedo trabajar con este escándalo». La joven bajó la mirada, sudorosa, y admitió en voz baja: «Señor, creo que nos quedamos sin fórmula. Solo traje 2 porciones y ya las usamos. Pensé que con eso bastaría hasta el aterrizaje». El millonario cerró los ojos, como si las palabras fueran un martillazo en su sien. ¿Cómo era posible que en su avión privado, en el que nunca faltaba champaña ni caviar, no hubiera suficiente alimento para su propio hijo? La contradicción lo irritaba aún más. El llanto de Gabriel aumentaba. Algunos pasajeros de primera clase empezaron a girar discretamente la cabeza, molestos por la interrupción de su placentero viaje. Alejandro notó esas miradas, y la rabia se mezcló con un sentimiento que odiaba reconocer: vergüenza. El poderoso Alejandro Márquez, incapaz de calmar a un bebé. En ese momento apareció Lucía Ramírez, una azafata de unos 40 años. Su uniforme estaba perfectamente planchado, pero en sus gestos no había artificio. No tenía la sonrisa mecánica de otras compañeras más jóvenes. En su rostro había una serenidad que transmitía confianza. Caminó hacia el asiento 1A con paso seguro, aunque en su interior sentía un nudo en el estómago. Sabía muy bien quién era Alejandro Márquez. Sabía de su fama de hombre implacable, capaz de arruinar carreras con un solo gesto. «Señor, ¿puedo ayudar en algo?», preguntó con voz suave, inclinándose ligeramente. Alejandro levantó la vista con fastidio. Estaba a punto de rechazarla, pero el llanto del niño lo obligó a contenerse. «Si tiene una solución milagrosa, hágalo ya. Estoy perdiendo la paciencia». Lucía sostuvo al bebé entre sus brazos casi instintivamente. Lo acunó con movimientos lentos, tarareando una melodía que aprendió de su madre cuando era niña. Gabriel se calmó por unos segundos, mirándola con esos ojos aún empañados en lágrimas. Fue entonces cuando Lucía percibió algo: el hambre. No era simple incomodidad, no era sueño. El pequeño tenía hambre real y ninguna canción podría reemplazar lo que necesitaba. Una lucha silenciosa se desarrolló en su interior. Ella era madre, aunque pocos en ese avión lo sabían. Había dado a luz a una niña años atrás, y aunque ya no amamantaba con regularidad, aún conservaba leche suficiente. Sabía que podía hacerlo, que podía ofrecer lo único que en ese momento salvaría al niño del sufrimiento. Pero, ¿cómo hacerlo en medio de la cabina de primera clase, frente a un hombre que la miraba como si fuera poco más que una empleada invisible? Sabía que sería escandaloso, impropiado, criticado. Sin embargo, también sabía que había cosas más importantes que la etiqueta, el qué dirán o el orgullo de un millonario. Lucía tomó una decisión que marcaría el inicio de algo inimaginable. Se ajustó discretamente el pañuelo de su uniforme, buscó un ángulo que viera cierta privacidad y, sin pedir permiso, comenzó a amamantar al niño.
El tiempo pareció detenerse. El llanto cesó de inmediato. Gabriel, aferrado con desesperación a su pecho, encontró lo que necesitaba. Sus ojos se cerraron poco a poco. La tensión de su cuerpecito se deshizo en un suspiro de alivio. La calma regresó, tan repentina como había estallado la tormenta. El murmullo de los pasajeros cesó también. Algunos observaban con incomodidad, otros con una mezcla de sorpresa y respeto. La niñera abrió la boca, atónita, incapaz de reaccionar, y Alejandro quedó inmóvil, clavado en su asiento, incapaz de articular palabra. Su hijo, su heredero, el pequeño por quien había gastado fortunas en médicos, niñeras y comodidades, había encontrado paz en el gesto más humano, más sencillo y para él más inalcanzable. Un gesto que ninguna tarjeta de crédito podía comprar. ¿Qué está haciendo?, preguntó finalmente con un tono que oscilaba entre el asombro y la indignación. Lucía lo miró con calma, sin bajar la vista. Lo que nadie más pudo hacer por su hijo. Darle lo que necesita. Hubo un silencio incómodo. Alejandro no estaba acostumbrado a que le respondieran así, mucho menos una empleada de vuelo. Estaba a punto de replicar, de ordenar que la retiraran. Pero su mirada se posó en el rostro dormido de Gabriel. Nunca lo había visto tan tranquilo, tan en paz. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. Un recuerdo lejano, de su propia infancia, atravesó su mente. Su madre, una mujer humilde que lo sostuvo contra el pecho en tiempos de pobreza, cuando aún no era nadie. La imagen lo golpeó con la fuerza de una verdad que llevaba décadas enterrada. Alejandro tragó saliva, incómodo. El orgullo luchaba contra la gratitud, la soberbia contra la evidencia. Y mientras tanto, Lucía mantenía al niño en brazos sin pedir nada a cambio, como si fuera lo más natural del mundo. Los minutos se alargaron. El ambiente en la cabina era extraño, mezcla de escándalo contenido y respeto inesperado. Algunos pasajeros, discretamente, asintieron con aprobación. Otros cuchicheaban, murmurando críticas, pero lo cierto era que nadie podía negar la realidad. La azafata me ha resuelto en segundos lo que ni todo el dinero del millonario pudo resolver en horas. Cuando finalmente Gabriel se quedó profundamente dormido, Lucía lo depositó con cuidado en el Moisés. Se acomodó el uniforme con discreción y se dispuso a retirarse. «Un placer poder ayudar, señor», dijo con voz serena. Alejandro la detuvo con un gesto brusco de la mano. «Espere». Sus ojos la escrutaron con intensidad, como si tratara de descifrar un enigma. En su interior, un torbellino de emociones lo sacudía. Orgullo herido, gratitud involuntaria y algo más. Una extraña admiración por esa mujer que había desafiado protocolos, miradas y hasta su propio poder sin titubear. Lo que Alejandro Márquez no sabía en ese momento era que ese gesto aparentemente sencillo sería el inicio de una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su ego, sino también el destino de ambos. Porque lo que estaba a punto de ofrecerle a Lucía Ramírez sería tan inesperado, tan irresistible y tan peligroso que cambiaría para siempre sus vidas. Y esa oferta, esa propuesta imposible de rechazar, estaba más cerca de lo que ella podía imaginar. El avión continuaba su ruta, flotando en la inmensidad de las nubes, pero dentro de la cabina de primera clase la atmósfera había cambiado. Lo que parecía un incidente pasajero se había convertido en un acontecimiento que nadie olvidaría. El millonario Alejandro Márquez, tan conocido por su frialdad y su poder desmedido, había sido testigo de cómo una simple azafata lograba calmar a su hijo con un gesto que desbordaba humanidad. Lucía regresó discretamente a su estación de servicio, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había hecho no era parte del manual de la aerolínea. Sabía también que, de haber otro jefe de cabina más rígido, podría enfrentar un reporte, una sanción o incluso un despido. Pero mientras se ajustaba el uniforme y respiraba profundamente, se repitió a sí misma lo que había aprendido tras años de trabajo.
A veces la vida exige valentía, aunque traiga consecuencias. En ese mismo instante, Alejandro la observaba fijamente. No era la mirada arrogante con la que acostumbraba examinar a quienes trabajaban para él. Era una mezcla de desconcierto y curiosidad. Aquella mujer, que para él hasta hacía unos minutos era invisible, había dejado una huella inesperada. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su hijo durmiendo en paz en brazos de una extraña. El silencio de Alejandro no pasó desapercibido. La niñera, aún nerviosa, se inclinó hacia él y susurró: «Señor, yo no sabía que se acabaría la fórmula. Lo siento mucho». Él levantó una mano para callarla. No quería escuchar excusas. En realidad, ni siquiera pensaba en ella. Toda su atención estaba puesta en Lucía. En la parte trasera de la cabina, 2 pasajeros de negocios comentaban en voz baja: «¿Viste lo que pasó? ¡Increíble! Esa azafata se atrevió a hacer lo que nadie». «Sí, y delante de Márquez. ¿Sabes lo que significa desafiarlo? Podría arruinarle la vida si quisiera». Lucía fingía no escuchar, pero en su interior sabía que tenían razón. El nombre de Alejandro Márquez inspiraba respeto y temor en igual medida. En la prensa lo llamaban el magnate implacable. Había surgido de la nada, hijo de una familia humilde, pero con un talento voraz para los negocios. Su carácter era duro, forjado en años de batallas corporativas. Muchos lo admiraban, pero aún más lo temían. Ahora bien, detrás de esa máscara de hombre de hierro, Alejandro ocultaba una fragilidad que pocos conocían. Su esposa había muerto en circunstancias trágicas poco después de dar a luz. Desde entonces, él se había volcado por completo en el cuidado de Gabriel, aunque más a través de dinero y personal contratado que de contacto directo. No sabía ser padre, solo sabía ser empresario. Y esa carencia lo atormentaba en secreto. La azafata Lucía, por su parte, llevaba otra vida muy distinta. Nacida en un pequeño pueblo, había trabajado desde joven para sostener a su madre enferma y a su hija pequeña, Camila. El trabajo de sobrecargo le había permitido viajar y ganar lo suficiente para mantener un hogar digno, pero siempre el precio de largas ausencias. Para muchos pasajeros era solo la señora del uniforme azul, alguien que servía café y sonrisas. Nadie sabía del todo quién era fuera de esos pasillos estrechos. Y ahora, esos 2 mundos tan distintos habían chocado de la manera más inesperada. Alejandro decidió levantarse de su asiento. Caminó hacia la parte donde Lucía se encontraba guardando una bandeja. Los pasajeros lo observaron con disimulo. Estaban acostumbrados a verlo rodeado de abogados, guardaespaldas o periodistas, no caminando hacia una azafata cualquiera. «Usted», dijo él, con voz firme pero más baja que de costumbre. «Acompáñeme un momento». Lucía lo miró sorprendida, pero asintió. Lo siguió hacia una zona más apartada de la cabina, junto a la puerta de servicio. Ahí, alejados de las miradas directas, se detuvieron. «¿Sabe lo que acaba de hacer?», preguntó Alejandro cruzando los brazos. Ella sostuvo su mirada. «Sí, señor». «Alimentar a un niño hambriento». Él apretó los labios como si no supiera cómo responder. «No me malinterprete. No estoy acostumbrado a que alguien actúe así, sin pedir permiso». «Con respeto», replicó Lucía, «tampoco estoy acostumbrada a ver a un bebé llorar de hambre cuando hay alguien cerca que pueda ayudar. Si me equivoqué en la forma, lo acepto, pero lo volvería a hacer». Alejandro se quedó en silencio. Esa sinceridad desarmante lo irritaba y lo atraía al mismo tiempo. En ese instante, el jefe de cabina apareció discretamente, nervioso. «¿Todo bien, señor Márquez?», preguntó mirando a Lucía con reproche. Alejandro levantó una ceja. Por primera vez, no se apresuró a culparla. «Sí, todo está bien. Mejor que antes, de hecho». El jefe de cabina parpadeó, desconcertado, y se retiró. Lucía, sorprendida, percibió que aquel hombre poderoso no era tan predecible como decían. Al volver a sus asientos, Alejandro miró a su hijo dormido. Algo en su interior había cambiado. Sentí un respeto involuntario hacia esa mujer que había desafiado las normas por instinto y que le había recordado algo que él mismo había olvidado: que la vida no siempre se controla con dinero ni contratos. Sin embargo, todavía faltaba mucho por descubrir.
porque Alejandro Márquez no era hombre de quedarse con deudas emocionales. Y si algo había aprendido en su vida, era que cada gesto, cada acción, podía convertirse en el inicio de un destino compartido. Lo que Lucía no sabía era que, al terminar ese vuelo, él tenía en mente una propuesta, una tan inesperada como peligrosa, una oferta que tal vez ninguna persona en su situación podría rechazar. El destino de ambos ya estaba trazado, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. El vuelo avanzaba en medio de un cielo despejado, pero dentro de la cabina, la tensión era palpable, como si la calma del exterior contrastara con las emociones que bullían en el interior. Lucía, intentando recuperar la compostura después de aquella extraña conversación con Alejandro Márquez, continuó con sus tareas. Sin embargo, no podía evitar que sus pensamientos se desviaran una y otra vez hacia lo ocurrido. ¿Qué había querido decir él con esa mirada? ¿Era una advertencia, un reconocimiento o un enigma que todavía no comprendía? Había servido en docenas de vuelos internacionales, enfrentado turbulencias, pasajeros difíciles, emergencias médicas, pero nunca había sentido una presión como la de aquel momento. Por su parte, Alejandro permanecía en silencio, observando a su hijo dormir plácidamente. Su mente, sin embargo, no descansaba. Cada segundo revivía la escena, la decisión impulsiva de la azafata, la manera en que había protegido al niño como si fuera suyo, la dignidad con la que lo había enfrentado. ¿Quién era realmente esa mujer? Y entonces ocurrió lo inesperado. Un pasajero en la parte delantera de la cabina comenzó a sentirse mal. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, que de repente se llevó la mano al pecho y se desplomó en su asiento. Un grito de alarma se escuchó. ¡Auxilio! ¡Se está desmayando! Lucía corrió inmediatamente, junto con otra azafata. El caos se desató. Algunos pasajeros se levantaron, otros gritaron, y la tripulación intentó mantener el orden. El hombre jadeaba, con los labios amoratados. «¡Rápido! ¡Necesitamos un médico a bordo!», exclamó Lucía. De pronto, una mujer levantó la mano. «Soy cardióloga, déjenme pasar». El pasillo se despejó lo suficiente para que la doctora improvisara una reanimación. El corazón del pasajero estaba fallando y el tiempo era crítico. Lucía ayudó a traer el botiquín de emergencias y preparó el desfibrilador portátil. La escena era frenética. Alejandro observaba desde su asiento, con el ceño fruncido. Su instinto empresarial le decía que aquella situación pondría a prueba no solo la preparación de la tripulación, sino la entereza de quienes estaban al mando. Lucía, pese al miedo, se movía con precisión. Entregaba el material correcto, seguía las órdenes de la doctora y mantenía la calma de los demás pasajeros con una voz firme. «Por favor, todos permanezcan sentados. Lo estamos atendiendo. Confíen en nosotros». Después de unos minutos que parecieron eternos, el hombre recuperó el conocimiento, tosió, abrió los ojos y un aplauso espontáneo estalló en la cabina. La doctora agradeció a la tripulación y Lucía suspiró de alivio con el sudor recorriendo su frente. Sin embargo, en medio de la confusión, algo más había ocurrido. Cuando Lucía se inclinó para revisar el botiquín, una pequeña carpeta de documentos cayó de la mesa de primera clase. Alejandro la recogió distraídamente, pero al hacerlo, sus ojos se clavaron en una hoja que no le pertenecía. Era un papel doblado, claramente ajeno al botiquín. Una hoja que llevaba el nombre de Lucía escrito a mano. Alejandro no dijo nada en ese momento, pero guardó silencio, con el documento en su regazo. Lo abrió con discreción. Era una carta médica, una certificación de un hospital, en la que se hablaba de lactancia inducida por razones terapéuticas y del estado clínico de una niña llamada Camila Fernández. Sus ojos se endurecieron. Camila Fernández. ¿Sería su hija? ¿Y por qué esa carta estaba entre el material de trabajo?
En ese instante, el azar se había convertido en detonante. Lo que comenzó como un gesto espontáneo ahora estaba envuelto en misterio. Cuando la situación médica se estabilizó y el avión volvió a la calma, Alejandra llamó discretamente a la azafata. «Señora Lucía», dijo con una voz grave, sosteniendo la hoja en la mano. «¿Puede explicarme esto?». Ella se congeló al ver la carta en sus manos. El color se le fue del rostro. Eso no debía estar ahí». «Pero está», interrumpió Alejandro con el tono de quien acostumbra a no aceptar evasivas. «Y ahora me debe una explicación». Lucía tragó saliva. Su primera reacción fue el miedo. Si él pensaba que había usado su condición personal de manera inadecuada, podría perder no solo su trabajo, sino la posibilidad de mantener a su hija. Pero en sus ojos no había solo amenaza, había una curiosidad feroz, como la de un hombre que olía un secreto demasiado grande para dejarlo pasar. «Mi hija», murmuró Lucía con voz temblorosa. Ella está enferma. La carta es del hospital. Yo encontré la manera de inducir lactancia para poder ayudarla, para darle defensas. Por eso todavía tengo leche». Alejandro la escuchaba con atención, sin interrumpirla. «Y por eso mi hijo pudo calmarse en sus brazos», concluyó él como si hablara consigo mismo. Lucía bajó la mirada, avergonzada y vulnerable. Jamás había pensado que aquella circunstancia íntima se revelaría en el peor momento posible. Pero lo que no imaginaba era que ese accidente fortuito, la caída de un papel en medio de una emergencia médica, cambiaría para siempre la manera en que Alejandro la veía. En ese instante, algo se quebró dentro de él. Por primera vez en años, el millonario sintió que el destino le estaba enviando una señal. Y no era una señal cualquiera. Era una que lo obligaría a tomar decisiones que jamás pensó considerar. El vuelo continuaba, pero lo que había comenzado como una simple travesía aérea se estaba transformando en un punto de no retorno. El secreto de Lucía estaba a punto de entrelazarse con la vida de Alejandro y de su hijo en formas que nadie sospechaba. La cabina del avión parecía haber recuperado la calma después del incidente médico. Los pasajeros charlaban en voz baja, algunos ya dormían y otros simplemente hojeaban revistas para distraerse. Pero para Lucía, la tranquilidad era solo una ilusión. Sentía que estaba atrapada dentro de una burbuja invisible, donde cada mirada, cada susurro, la señalaba como si ocultara un crimen. Alejandro había vuelto a su asiento, con el papel aún en la mano, sin decir nada más. Sin embargo, ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Lucía intentó concentrarse en sus deberes, revisar cinturones, servir bebidas, mantener la compostura. Pero el recuerdo de la carta en manos del millonario la atormentaba. «¿Qué pensará de mí?», se repetía. «¿Creerá que soy una aprovechada? ¿Que usé a su hijo para cubrirme?». El temor no tardó en materializarse. Cuando Lucía regresaba con una bandeja de agua, escuchó a 2 pasajeras de clase ejecutiva murmurar. «¿La viste? Le dio pecho al niño del señor Márquez como si fuera suyo». «Sí, y dicen que todavía amamanta porque tiene una hija enferma. Pero, ¿qué hace alguien así trabajando aquí? No es profesional». Una vergüenza para la aerolínea. Lucía apretó los labios, fingiendo no escuchar, pero las palabras se clavaban como cuchillos. No era la primera vez que sufría comentarios hirientes por su vida personal, pero nunca con tanta exposición. Ahora no solo eran rumores entre colegas, sino pasajeros influyentes quienes hablaban. Y sabía que eso podía llegar a los oídos equivocados. La situación empeoró cuando en la pequeña cocina del avión, una de sus compañeras la encaró. «Lucía, ¿qué demonios estabas pensando?», le espetó Clara, una veterana de la tripulación. «¿Dar de mamar a un pasajero? ¿Sabes lo que puede costarnos en reputación?». «El niño se estaba ahogando de llanto», replicó Lucía con la voz quebrada. «No había otra salida». «Siempre hay otra salida», insistió Clara con desprecio. «No usas tu vida personal para resolver un problema en primera clase. Has puesto a todos en una posición comprometida». Lucía no respondió. La vergüenza y la impotencia se mezclaban en su pecho, haciéndola sentir más pequeña de lo que ya era.
Lo peor vino de parte de un supervisor que se encontraba en el vuelo. El jefe de cabina, un hombre rígido llamado Ramiro, la llamó a un lado con gesto severo. Fernández, después del aterrizaje vamos a tener una reunión. Lo que hiciste puede considerarse una falta grave. No importa la emergencia, tu conducta no está dentro del protocolo. La compañía podría sancionarte. Lucía intentó defenderse. Señor, yo solo quería ayudar. El niño necesitaba consuelo. No soy yo quien lo decide, interrumpió Ramiro con frialdad. Pero te aseguro que esto no pasará desapercibido. En ese momento sintió que el mundo se le venía abajo. No solo enfrentaba la humillación de los pasajeros y la crítica de sus colegas, sino que también su futuro laboral pendía de un hilo. Y todo por un acto que había nacido del instinto más puro, proteger a un niño indefenso. Mientras tanto, Alejandro observaba desde la distancia. Su semblante era inescrutable y eso solo aumentaba la ansiedad de Lucía. ¿Era un aliado silencioso o sería el golpe final contra ella? El tiempo se estiraba como una tortura. Cada paso que daba por el pasillo era acompañado por miradas inquisitivas, algunas cargadas de curiosidad morbosa, otras de juicio despiadado. Incluso un pasajero masculino soltó una carcajada cuando la vio pasar. La niñera improvisada de los millonarios, murmuró con sorna. Lucía bajó la cabeza, sintiendo que sus mejillas ardían. El verdadero golpe llegó cuando el propio Ramiro, intentando mostrarse servicial ante Alejandro, se acercó a él y le dijo en voz suficientemente alta para que otros escucharan: «Señor Márquez, quiero disculparme personalmente por el comportamiento inapropiado de la señorita Fernández. La compañía no tolera acciones fuera del protocolo». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La estaban condenando sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Y lo peor, delante del mismísimo hombre que había desencadenado todo. Alejandro, en lugar de responder de inmediato, se limitó a mirar a Lucía. Su expresión era ambigua. ¿Compasión? ¿Decepción? ¿Curiosidad? Nadie podía saberlo. «Ya hablaremos de esto después del aterrizaje», dijo con voz firme. Esa frase fue suficiente para sembrar el miedo en Lucía. Si Alejandro Márquez, con todo su poder e influencia, decidía acusarla de conducta indebida, no habría salida. Podía perder su empleo, su reputación y la posibilidad de seguir cuidando de su hija enferma. La noche se volvió insoportable. En cada minuto que pasaba las dudas crecían como sombras alargadas. ¿Qué le diría la compañía? ¿Qué haría Alejandro? ¿Sería el fin de su carrera? El avión aún no había tocado tierra, pero para Lucía ya estaba cayendo en picado hacia un destino incierto. El avión aterrizó finalmente en la pista iluminada del aeropuerto internacional. Para los pasajeros, el descenso fue una rutina más. Para Lucía, en cambio, fue el inicio de una larga pesadilla. El jefe de cabina le había ordenado presentarse a una reunión con la gerencia apenas se completara el servicio, y la tensión era insoportable. Mientras los viajeros recogían sus pertenencias, Lucía sentía que cada mirada era un juicio silencioso. Las voces de las dos mujeres que la habían criticado durante el vuelo aún resonaban en su cabeza y la fría disculpa de Ramiro ante Alejandro había clavado la daga más profunda. Ella ya se imaginaba desempleada, incapaz de pagar los tratamientos médicos de su hija, convertida en el blanco de burlas y escándalos. Pero el destino, caprichoso como siempre, preparaba otra jugada. Al salir de la cabina de primera clase, Lucía se detuvo un instante para entregar unos documentos olvidados en el asiento de Alejandro. Al inclinarse sobre la mesa plegable, vio algo que no esperaba. El millonario había dejado abierto un portafolios de cuero, y dentro, a simple vista, sobresalía un expediente con su nombre. Sí, Ramírez, Lucía, estaba escrito con letras negras en la portada. El corazón de la azafata dio un vuelco. ¿Cómo era posible que Alejandro tuviera información personal sobre ella? Por un segundo dudó si sus ojos la engañaban, pero no había error. Era su nombre, su historia, allí en manos de un hombre al que apenas conocía. El instinto la llevó a mirar alrededor. No había nadie cerca, y aunque sabía que podía costarle el empleo,
Se atrevió a hojear rápidamente el documento. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Dentro había copias de antiguos informes médicos de su hija, registros de préstamos bancarios, incluso una carta que ella había escrito años atrás a una organización benéfica solicitando ayuda económica. Todo estaba ahí, ordenado meticulosamente. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era casualidad. Alejandro Márquez sabía de su vida más de lo que debería. ¿La había investigado? ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría en los detalles íntimos de una azafata común? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos acercándose. Cerró el portafolios de golpe y se alejó fingiendo estar ocupada con los documentos. Su respiración era agitada, como si hubiera robado un secreto prohibido. El resto del desembarque transcurrió en silencio. Alejandro bajó del avión con su hijo dormido en brazos, seguido por asistentes personales que lo esperaban en la pista. Antes de irse, se giró hacia Lucía y dijo con tono ambiguo: «Nos veremos pronto». Ese pronto resonó en la mente de la mujer como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Lucía repasó una y otra vez lo que había visto. El expediente no podía ser una coincidencia. Y si Alejandro tenía información sobre ella, entonces también sabía de su hija, de las dificultades que enfrentaba, de los sacrificios que hacía a diario. El miedo inicial dio paso a otra emoción: curiosidad. Tal vez Alejandro no la veía como una simple empleada. Tal vez había algo más detrás de su silencio durante el vuelo, algo que explicaba por qué no la había denunciado de inmediato a la aerolínea. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Lucía fue llamada a una reunión con la gerencia de la compañía, pero para su sorpresa, no hubo sanciones. El informe del incidente había sido suavizado, casi borrado, como si alguien con poder hubiese intervenido en su favor. «Recibimos comentarios positivos del señor Márquez», dijo el supervisor con gesto inexpresivo. «A pesar de la irregularidad, ha destacado su dedicación y valentía. No habrá sanción, pero considérelo una advertencia». Lucía apenas podía creerlo. El mismo hombre que había podido hundirla con una palabra, en cambio había evitado su caída. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, encontró un sobre sin remitente en su casilla de correo. Dentro había una tarjeta de visita con el logotipo de una de las empresas de Márquez y una nota manuscrita. «Hablemos. Hay algo que debo proponerte. A. Márquez». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Era esto el principio de un favor? ¿O una trampa disfrazada de oportunidad? Lo cierto es que por primera vez en días sintió un destello de esperanza. Si Alejandro conocía su historia y había intervenido en su favor, quizá estaba dispuesto a ayudarla. Y aunque el orgullo le decía que desconfiara, el amor por su hija le recordaba que no podía rechazar ninguna posibilidad de apoyo. El secreto en las sombras acababa de salir a la luz, pero aún no mostraba toda su magnitud. Lucía se encontraba en la encrucijada de su vida: aceptar el contacto con un millonario que parecía saberlo todo sobre ella, o alejarse y arriesgarse a perder la única oportunidad de cambiar su destino. Mientras observaba la tarjeta entre sus manos, comprendió que el verdadero drama apenas estaba comenzando. Lucía pasó la noche en vela, con la tarjeta de Alejandro sobre la mesa, iluminada apenas por la lámpara tenue de su pequeño comedor. Cada vez que la miraba, sentía un nudo en el estómago. Era como si aquella cartulina llevara impreso no solo el nombre de un hombre poderoso, sino también su destino. Durante años, había sobrevivido a base de esfuerzo y discreción. Nunca quiso llamar la atención, nunca se permitió soñar demasiado alto. Pero ahora, de pronto, un millonario había irrumpido en su vida con un gesto que parecía mezcla de gratitud y control. ¿Por qué él tenía un expediente con mi nombre? ¿Por qué había protegido mi empleo cuando todos esperaban que la hundiera? El instinto le decía que había un precio oculto. Y si había algo que Lucía había aprendido en la vida, era que nadie daba nada gratis, mucho menos un hombre acostumbrado a comprarlo todo. Así nació la idea. Si Alejandro la quería cerca,
ella pondría a prueba sus intenciones. La cita se concertó 2 días después en un lujoso café del centro de la ciudad. Era un lugar que Lucía jamás hubiera pisado por cuenta propia. Techos altos, lámparas de cristal, camareros de guantes blancos. Se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Alejandro ya la esperaba, impecablemente vestido con un traje azul marino, acompañado solo por un asistente que se retiró en cuanto ella llegó. Su mirada era la misma que en el avión, impenetrable, calculadora, como si siempre estuviera midiendo a la gente a su alrededor. «Me alegra que haya venido, señorita Ramírez», dijo con esa voz grave que imponía respeto. Lucía asintió, intentando disimular los nervios. «No sabía que tenía tanto interés en hablar conmigo», respondió. Alejandro sonrió apenas. «Lo que hizo por mi hijo no tiene precio. La mayoría de las personas en su posición no se habrían atrevido. Y aunque a otros les parezca inapropiado, yo lo vi como un acto de valentía». Lucía inclinó la cabeza, pero dentro de ella hervía la desconfianza. ¿Valentía o debilidad? ¿Reconocimiento o manipulación? ¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí, señor Marqués?, preguntó con firmeza. El millonario se tomó un sorbo de café antes de responder. «Le haré una oferta. Quiero que sea la niñera personal de mi hijo, con un salario muy superior al que recibe como azafata, con todas las comodidades y, por supuesto, con seguridad financiera para usted y su hija». Lucía contuvo la respiración. Ahí estaba, la propuesta que podía cambiar su vida, pero también la cadena invisible que podía atarla para siempre. «¿Por qué yo?», insistió midiendo cada palabra. «Tiene recursos para contratar a las mejores niñeras del mundo». Los ojos de Alejandro brillaron con un destello enigmático. «Porque mi hijo dejó de llorar en sus brazos, porque usted le dio algo que ni todo mi dinero pudo comprar, y porque sé más de usted de lo que imagina». Lucía sintió un escalofrío. Allí estaba la confirmación. Él había investigado su vida. En lugar de aceptar de inmediato, decidió contraatacar. «Si realmente sabe tanto de mí, sabrá que no confío en la caridad disfrazada de contrato», dijo con voz temblorosa pero firme. «Antes de decidir, quiero entender qué pretende». Alejandro arqueó una ceja sorprendido por su franqueza. «Usted es más lista de lo que aparenta», respondió. «Y tiene razón. No acostumbro ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio». Hubo un silencio denso. Lucía lo dejó caer, midiendo cómo reaccionaba él ante la tensión. «Entonces dígamelo», exigió. «¿Qué es lo que quiere?». El millonario dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia ella. «Quiero lealtad. Quiero a alguien en quien pueda confiar más que en mis propios empleados. Alguien que no me deba nada a nivel empresarial. Usted no pertenece a mi mundo, y por eso mismo puede ser mi aliada más segura». Lucía fingió pensarlo, pero en realidad, en su interior trazaba un plan. No rechazaría de inmediato, pero tampoco caería en su juego. Tenía que ganar tiempo, observarlo, descubrir hasta dónde llegaba su interés. «Lo pensaré», dijo finalmente, guardando la tarjeta en su bolso. Alejandro la miró con una mezcla de respeto y desafío. «No tarde demasiado. En mi mundo las oportunidades no esperan». Esa noche Lucía redactó un mensaje en su teléfono, pero no lo envió de inmediato. Era un texto breve, dirigido a Alejandro, aceptando su oferta. Sin embargo, lo dejó en borradores. Su plan era simple: observar si él se impacientaba y la buscaba de nuevo. Si lo hacía, significaba que él la necesitaba más de lo que aparentaba. Durante 3 días no recibió noticias, y justo cuando pensaba que tal vez lo había imaginado todo, un sobre elegante apareció bajo su puerta. Dentro había una carta manuscrita. «La paciencia también es una prueba. Usted la ha superado. Nos vemos pronto. A. Márquez». Lucía sonrió con ironía. No era la única que estaba probando al otro. Él también jugaba. El verdadero giro llegó una semana después. Una de sus compañeras de la aerolínea, Clara, la misma que la había aprendido en el avión, la interceptó en los pasillos del aeropuerto.
Así que ahora tienes padrino. Dicen que el señor Márquez habló personalmente con la dirección para que no te despidieran. ¿Qué le diste a cambio? Lucía apretó los dientes, pero no cayó en la provocación. Sabía que de alguna manera Alejandro la estaba observando incluso en esos pequeños enfrentamientos. Y entendió algo importante. Si aceptaba entrar en su mundo, no solo tendría que lidiar con él, sino también con la envidia y el juicio de quienes la rodeaban. Pero ya no podía retroceder. Había comenzado a poner a prueba a Alejandro, pero el resultado era doble. Él también la estaba poniendo a prueba a ella. Y en ese juego de espejos, lo único claro era que el poder cambiaba de manos constantemente. La tarde caía sobre la ciudad cuando Lucía recibió la llamada que lo cambiaría todo. El número no aparecía registrado, pero la voz era inconfundible. Era Alejandro Márquez. «Tenemos que vernos esta noche», dijo con un tono que no admitía discusión. «No en una oficina, no en un café. Quiero que venga a mi casa». Lucía dudó. La idea de entrar en la mansión de un millonario que parecía saber más de su vida que ella misma le producía escalofríos. Sin embargo, también sabía que había llegado el momento de resolver el misterio. Si quería descubrir sus verdaderas intenciones, tendría que enfrentarlo en su propio terreno. La mansión de Márquez estaba en las colinas, rodeada de muros altos y seguridad privada. Cuando Lucía atravesó las puertas, sintió que entraba en otro mundo. Lámparas de cristal, mármol en el suelo, obras de arte colgadas en paredes interminables. La riqueza impregnaba cada rincón, pero también un silencio inquietante, como si las paredes guardaran secretos demasiado pesados. Alejandro la esperaba en un despacho enorme, iluminado por una chimenea encendida. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, y en su rostro había una seriedad distinta, más personal, menos empresarial. «Siéntese», dijo, señalando un sillón frente a él. Lucía obedeció, manteniendo la calma aunque su corazón latía con fuerza. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó. Alejandro la observó unos segundos antes de hablar. «Porque ya no quiero juegos. Usted merece saber la verdad». El millonario abrió un cajón del escritorio y sacó el portafolios de cuero que Lucía había visto en el avión. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con cuidado. «Supongo que ya lo vio», dijo. «Sé que curioseó cuando lo dejé abierto». Lucía sintió que la sangre se le helaba. «Yo no lo hice a propósito». Alejandro levantó una mano, deteniéndola. «No importa. Si lo vio, entonces entenderá que mi interés en usted no comenzó en ese vuelo». Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa. Eran copias de informes médicos, cartas de beneficencia, registros que Lucía había escrito hacía más de una década. «¿Por qué tiene todo eso?», preguntó ella con la voz cargada de indignación y miedo. Alejandro inspiró profundamente antes de responder. «Porque su nombre me ha perseguido durante 40 años». El silencio cayó como un trueno. Lucía lo miró sin comprender. «¿40 años? ¿Qué está diciendo?». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. «Hace 40 años, cuando yo era apenas un adolescente, mi familia pasó por una tragedia. Mi hermana mayor quedó embarazada en secreto, y mis padres, temerosos del escándalo, la obligaron a dar en adopción a su hija. Esa niña fue entregada a una familia humilde, sin que nadie supiera jamás su destino». Lucía lo escuchaba con el corazón acelerado. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Alejandro se giró lentamente, con los ojos brillando de una emoción contenida. «Todo. Su madre adoptiva le puso el apellido Ramírez, y aunque cambiaron detalles para protegerla, yo nunca dejé de buscarla. Usted, Lucía, usted es esa niña». El mundo de Lucía se tambaleó. Sintió que el aire le faltaba, como si la habitación se cerrara sobre ella. «Eso no puede ser verdad», murmuró.
Alejandro se acercó despacio y colocó otro documento sobre la mesa, una prueba genética. Hice la prueba en secreto. Recogí un vaso que usted usó en el café. El resultado es claro. Usted es hija de mi hermana. Es mi sobrina. Lucía apretó los puños, entre la rabia y la incredulidad. ¿Me investigó? ¿Me expuso solo para decirme esto ahora? Alejandro inclinó la cabeza, reconociendo su error. Sí, y sé que fue injusto, pero necesitaba confirmarlo antes de poner todo en sus manos. La azafata se levantó de golpe. ¿Y qué quiere de mí ahora? ¿Que lo acepte como si nada? Toda mi vida he luchado sola, con mi hija enferma, sin ayuda de nadie. ¿Y ahora usted viene a decirme que soy parte de su familia rica y poderosa? ¿Para qué? ¿Para que me convierta en su sirvienta de lujo? La voz de Lucía temblaba, pero sus palabras eran afiladas como cuchillas. Alejandro la dejó hablar. Cuando ella terminó, replicó con calma, aunque sus ojos revelaban una tormenta interna. Quiero que entienda que no la veo como una empleada, la veo como sangre de mi sangre. Mi hijo no solo encontró consuelo en usted porque tiene instinto maternal, lo encontró porque reconoció algo más profundo, un lazo invisible. Lucía retrocedió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. La revelación era demasiado. En ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Entró Clara, la compañera de Lucía, acompañada por Ramiro, el jefe de cabina. Ambos habían sido citados por Alejandro, sin que Lucía lo supiera. «Aquí están», dijo el millonario. «Los traje para que todo quede claro». Ramiro se mostró incómodo, mientras Clara no ocultaba su malicia. «¿De verdad todo esto es por ella?», bufó Clara. «Una azafata que no sabe mantener la compostura». Alejandro la miró con frialdad. «Ella es más que eso. Es mi familia, y quienes se atrevieron a humillarla tendrán que responder». Sacó una carpeta y la lanzó sobre la mesa. Dentro había grabaciones de audio y testimonios que revelaban cómo Clara y Ramiro habían manipulado reportes para dañar a Lucía. Era la prueba irrefutable de que habían intentado destruir su carrera. Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Usted guardó todo esto?», Alejandro asintió. «Lo hice porque sabía que el día de la verdad llegaría. Y ese día es hoy». La tensión explotó en la sala. Clara intentó justificarse, pero Alejandro no le dio oportunidad. Con una llamada rápida, ordenó que los escoltaran fuera de la mansión. Ramiro, pálido, apenas pudo murmurar una disculpa antes de desaparecer tras la puerta. Lucía se quedó sola, temblando, entre la ira, la confusión y una extraña sensación de alivio. «Todo este tiempo», susurró, «¿por qué no me dijo la verdad desde el principio?». Alejandro se acercó, y por primera vez su voz sonó vulnerable. «Porque tenía miedo de que me rechazara, y porque en el fondo yo tampoco sabía cómo enfrentar la culpa de mi familia. Pero ahora no quiero esconderlo más. Usted es parte de lo que soy, y quiero que lo sepa el mundo». Lucía lo miró, sin saber si debía odiarlo o agradecerle. Pero una cosa estaba clara. La verdad estaba sobre la mesa, y nada volvería a ser igual. La mansión quedó en silencio después de que Clara y Ramiro fueran expulsados. El eco de sus pasos apresurados se apagó en el pasillo, dejando a Lucía y Alejandro frente a frente, con una verdad demasiado grande para ser ignorada. Lucía se dejó caer en el sillón, agotada. Su respiración era entrecortada, y sus manos temblaban al sostener el documento genético que confirmaba lo imposible. «No sé qué sentir», susurró. «Durante años fui nadie para ustedes. Para mi hija he sido madre y padre al mismo tiempo, luchando contra todo. Y ahora resulta que soy parte de esta familia que nunca conocí». Alejandro se acercó despacio, con un respeto que antes no había mostrado. Su voz era baja, cargada de sinceridad. «Entiendo su dolor, entiendo su rabia, pero también quiero que entienda que lo que sucedió hace 40 años no fue su culpa.
Usted fue víctima de una decisión cruel que mis padres tomaron, y yo llevo esa culpa como herencia. Por eso quiero enmendarlo. Lucía lo miró fijamente. Había fuego en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. ¿Y cómo piensa enmendarlo? ¿Con dinero? ¿Con lujos? Alejandro negó con la cabeza. No, con respeto, con reconocimiento, con justicia. La redención de Lucía. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora. El magnate Alejandro Márquez reconoce públicamente a su novina perdida. Los medios se agolparon frente a la mansión, ansiosos por captar cada detalle de la historia que parecía sacada de una novela. En una rueda de prensa inesperada, Alejandro apareció acompañado de Lucía y su hija. Ante las cámaras, su voz retumbó con solemnidad. Hoy quiero presentarles a alguien muy importante. Ella no solo es una mujer valiente que salvó a mi hijo en un vuelo. Ella es Lucía Ramírez, mi sobrina, parte de mi sangre y de mi familia. Los flashes iluminaron la sala, y Lucía, aunque nerviosa, levantó la frente con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, no era la azafata humillada, ni la madre que luchaba en silencio. Era reconocida, respetada, valorada. Clara y Ramiro, por su parte, fueron destituidos de la aerolínea después de que salieran a la luz las pruebas de manipulación. Nadie más les creyó sus excusas. El desprecio que intentaron sembrar contra Lucía se volvió en su contra como un boomerang inevitable. Justicia poética. El mundo, que antes parecía indiferente a sus sufrimientos, ahora se inclinaba hacia ella. Vecinos que antes la habían mirado con desdén empezaron a llamarla valiente. Compañeros de trabajo que habían guardado silencio frente a los abusos de Clara y Ramiro se acercaron con disculpas. Lucía aceptaba esas palabras con serenidad. Sabía que el respeto que ahora recibía no borraba los años de lucha, pero al menos le daba a su hija la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino. En una conversación íntima, Alejandro le dijo: «No quiero que piense que le ofrezco caridad. Lo que le ofrezco es un lugar que siempre le perteneció, el de mi familia». Lucía, con lágrimas contenidas, respondió: «Yo no necesito un apellido para saber quién soy, pero agradezco que por fin alguien reconozca lo que siempre negaron». Un nuevo comienzo. Pasaron los meses y la vida de Lucía dio un giro inesperado. Con el apoyo de Alejandro, pudo asegurar el tratamiento médico de su hija, que comenzó a recuperarse poco a poco. La niña volvió a sonreír, y ese era el mayor regalo que la vida podía darle. Lucía, sin embargo, decidió no abandonar su trabajo de azafata. Aunque muchos le aconsejaron aprovechar la fortuna recién descubierta, ella insistió en seguir volando, porque los cielos eran el lugar donde había forjado su carácter, donde había aprendido a levantarse una y otra vez. Alejandro respetó su decisión. Cada vez que veía a Lucía caminar con su uniforme, sabía que no era una empleada más, sino la encarnación de la dignidad y la fuerza. La lección para todos. En una entrevista, cuando le preguntaron qué había aprendido de toda esa experiencia, Lucía respondió con voz firme: «He aprendido que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o por la posición que ocupan. Una azafata puede ser más noble que un millonario, y un millonario puede cargar culpas más pesadas que cualquier pobre. La vida siempre guarda secretos, y lo importante no es el poder, sino la verdad y la justicia». Sus palabras recorrieron los titulares y llegaron a oídos de miles de personas. Muchos se sintieron identificados. Los que habían sido humillados en su trabajo, los que habían sido ignorados por su origen humilde, los que cargaban secretos familiares. Epílogo. Una tarde tranquila, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Alejandro le dijo: «Lucía, gracias por no odiarme a pesar de todo». Ella sonrió con dulzura. «No se trata de odiar o perdonar, se trata de aprender. Usted me enseñó que incluso los muros más altos de las mansiones esconden dolor,
y yo le enseñé que incluso en la pobreza hay dignidad. Ambos guardaron silencio, mirando el atardecer. Era el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de una nueva vida. Lucía sabía que todavía habría desafíos, pero también sabía que ya no estaba sola. Y aunque el pasado había sido cruel, el futuro le ofrecía algo que nunca antes había tenido: respeto, verdad y un lugar en la historia de su propia sangre. Mensaje final para el espectador. Querido amigo o amiga que escucha esta historia, la vida siempre nos pondrá en situaciones donde seremos juzgados, humillados o ignorados, pero nunca olvides esto: la dignidad no depende del dinero, ni del apellido, ni de las apariencias. La dignidad nace de la verdad y del corazón. Y cuando la verdad sale a la luz, tarde o temprano, el mundo se inclina ante ella.